Buenas tardes. En el marco del 25 aniversario del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, el Departamento de Arte y Cultura de Difusión Cultural de la Universidad de San Luis Autónoma de San Luis Potosí y el COPOSIT, les damos la más cordial bienvenida a esta segunda semana de charlas divulgando la ciencia. ¿Qué tal? Jonathan Gamboa, desde la Universidad Autónoma. ¿Cómo estás, Jonathan? Buena tarde. Muy buenas tardes. Hola, Anel Patiño del COPOSIT, a quienes felicitamos nuevamente por su 25 aniversario y un gusto compartir este espacio en donde vamos a estar hablando de divulgación y ciencia. La semana pasada tuvimos 3 expositores muy interesantes que hablaron de divulgación y cultura y hoy tendremos 2 expositores y comenzamos con expositores de casa. ¿Cómo ves, Anel? Si le pedimos a nuestro primer invitado que venga, que es un invitado del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, y para todo el público les presento al doctor Edgar Jiménez Félix, que si nos vieron la semana pasada estaba conduciendo este espacio, pero hoy viene para hablarnos de su labor en la divulgación. Edgar Jiménez es subdirector de divulgación del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Trabajó en BMW en México y en Estados Unidos, así como durante 10 años trabajó para el grupo de empresas familiares en el área de logística, dirección, planeación y mercadotecnia. Ha impartido cátedra en 5 diferentes universidades y bachilleratos en poco más de 40 distintas asignaturas. Es ingeniero mecánico administrador por la UASLP, estudió la maestría en administración financiera y además un doctorado en educación. Es técnico especialista en motores a diésel. Además, estudió criminalística y criminología. Es ganador en el año 2008 de la medalla de estudiantes ejemplares por el mejor promedio de la maestría en San Luis Potosí, junto con el que acompañan otros 11 premios más dentro del área de la docencia y del automovilismo. Así que les presento a Edgar Jiménez, que tiene este perfil tan multicultural y tan multiétnico, que nos va a hablar de la labor que ha hecho en la divulgación en los últimos años. Edgar, bienvenido y son todos tuyos, nuestro querido público. Hola, mi estimado Jonathan Gamboa y Anel Patiño, muchísimas gracias. Bueno, pues ahora me toca tener los honores de verdad de compartir con todos ustedes, los que están siguiendo esta transmisión o los que lo que ya lo están viendo grabados. De verdad sean ustedes cordialmente bienvenidos y efectivamente en este sentido desde el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, que bueno, estamos de manteles largos en las bodas de plata del COPOSIT, finalmente estos 25 años, en que la labor desde que el COPOSIT se creó en el 5 de septiembre de 1996, pues bueno, inician las actividades de divulgación. Ya estará por aquí con nosotros en la tercera sesión, maestrazo, alguien que tiene 40 años como divulgador científico, que es el maestro Gualberto Jasso Villarreal, y que bueno, no se diga por de paso que en un momentito más estará con nosotros el doctor Refugio Martínez Flash, que bueno, pues también un referente de la divulgación a nivel nacional. Y precisamente desde el seno del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, que es organismo descentralizado del gobierno del estado de San Luis Potosí, que precisamente es el organismo articulador, la institución que debe de dar pauta, apoyar para que se haga la divulgación y difusión de la ciencia, la tecnología y la innovación en San Luis Potosí. Y para ello, pues bueno, yo quisiera partir de algo y contextualizar a nuestro auditorio precisamente sobre las áreas sustantivas que tiene el COPOSIT, que en este sentido, bueno, pues el COPOSIT realiza actividades de financiamiento y a través de las muy conocidas ya del fideicomiso de multas electorales, las cuales pues creo que de alguna manera acertadamente van para proyectos de investigación científico y tecnológico. También está el área de lo que refiere a la parte de capacitación, el área de vinculación en la cual, bueno, pues se vincula tanto a nivel local, nacional e internacional con distintos organismos e instituciones con el objetivo de promover pues todo el ecosistema de ciencia, tecnología e innovación. Y finalmente, bueno, pues no está además la divulgación científica, que debe ser un elemento que hoy en día, pues bueno, la misma pandemia nos puso contra el muro en hacer esta lucha también, hacer la afrenta hacia lo que es la infodemia, ¿no? Este gran fenómeno que hemos vivido, que muy desafortunadamente gente, pues yo creo que sin escrúpulos, ha apoyado y desinformar a la población. Pero en este sentido, vamos a centrarnos propiamente a esta cuarta línea, cuarta área sustantiva que tiene el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Pero antes yo sí quisiera invitar a que hiciéramos una reflexión, porque al final del día no han terminado de quedar cimentados, por un decir,
todos los conceptos, ¿no? Y también hay que recordar que, bueno, hay ciertos conceptos que van evolucionando con el tiempo, y a esto me refiero con la cuestión de divulgar y difundir el conocimiento. Yo escucho que de repente hay medios de comunicación que de alguna manera indiscriminadamente dicen, es que ya divulgó la conferencia, ¿no? Y de alguna manera, dentro del sector de ciencia y tecnología, pues hemos tratado de identificar ciertas diferencias con el objetivo de ser más sensibles hacia lo que estamos buscando en la actividad de dar a conocer el conocimiento. Y en este sentido yo quiero plantear a nuestro auditorio que, bueno, el hecho de estar divulgando ambas actividades, el hecho de divulgar y difundir, obviamente son actividades que deben de ser estructurados, que deben de llevar un objetivo, que deben llevar, obviamente, de llegar a una finalidad hacia la población, ¿no? Que es socializar el conocimiento. Pero en este sentido, la parte de divulgar es que sí estamos buscando el hecho de que exista una apropiación de algún concepto, ya sea desde alfabetismo científico, desde apropiación social del conocimiento, que esto nos pueda llevar a que la población entienda determinados conceptos. Y el otro, el de difundir, es dar a conocer las actividades, dar a conocer las acciones que se realizan desde el sector de ciencia y tecnología, que incluye las actividades de la universidad, las actividades de la División de Difusión Cultural de la Universidad Autónoma, porque hay una mezcla de verdad inseparable, es decir, hay una simbiosis en la que la ciencia, la tecnología y el arte siempre van de la mano, y que de verdad se ha demostrado, y que en este sentido, pues bueno, cuando hablamos de difundir, referimos que, por ejemplo, va a haber una conferencia, ¿no? Va a haber una charla en la cual, bueno, pues se puedan dar avances de ciertas investigaciones, y que de primera mano quizá el público, bueno, pues tú podrías decir, oye, ya lo de los agujeros negros, qué padre, y es muy interesante, es fascinante, es avanzar en el conocimiento. Sin embargo, no hay, y claramente identificamos que quizá no pudiera haber una aplicabilidad en la sociedad, ¿no? La cuestión de los agujeros negros, pero es de la total relevancia. Cuando estamos hablando de divulgación, sí quiero dejar pauta en que hoy en día, bueno, pues también nos hemos visto de alguna manera afectados, y no me refiero en un sentido malo, sino que siempre incide en que desde el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, pues bueno, dependiendo un poquito del enfoque que le da determinada administración federal, puedo citar que, por ejemplo, en la administración federal anterior se hablaba, o el enfoque fue hacia la apropiación social del conocimiento. Hoy en día estamos hablando ya de temáticas orientadas a la parte de acceso universal al conocimiento. Y también, pues bueno, ya cada vez más afortunadamente, y ustedes lo han visto con cantidad de movimientos que existen a nivel internacional, y México no es la excepción de ello, en el que estamos hablando del fomento de la vocación científica, y sobre todo y principalmente hay programas del cuales yo les voy a estar hablando un poco al respecto, orientados hacia mujeres, hacia chicas, hacia mujeres que de verdad deban de adentrarse, pues no nada más al mundo empresarial laboral, sino también al científico. Las estadísticas ahí están. Poco a poco la mujer va ganando lugar en el terreno científico, pero aún así falta muchísimo. Y de verdad nada más quiero referir rápidamente a esta fotografía, que es de casa, es de un evento que fue trascendental para el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología en sus 25 años, en el que San Luis Potosí en el año 2017, bueno, pues fue sede nacional, fue por segunda vez sede nacional de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología. Y lo interesante de esto es que pues llegamos a un récord muy interesante, que fue más de 80,000 personas, y por ahí las mismas estadísticas de CONACYT decían, bueno, pues señores, quedaron en segundo lugar en la historia de la ya ahora desaparecida Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, en el que tan solo quedamos un lugarcito detrás del Zócalo de la Ciudad de México, y creo que eso también pone a San Luis Potosí en un referente gracias a la participación y suma de esfuerzos de todas las instituciones de gobierno, universidades, centros públicos de investigación, grupos de divulgación, organismos gubernamentales que permitieron lograr esto. Pero quiero citar, y les invito a los que estén viendo precisamente esta fotografía, hasta yo de repente lo utilizo como un contexto de evolución del conocimiento, ¿no? Que el chico que está ahí hasta el fondo, si se fijan, se ve una cuestión medio escéptica, que como que no se la cree, como que dice que son brujerías y cosas raras. Luego la chica que está en medio, pues ya como que hay cierto grado de aceptación en su rostro. Y bueno, el tercero, una imagen vale más que 1000 palabras. Y creo que es un elemento fundamental también, que luego se utiliza mucho en la parte de divulgación de las ciencias, ¿no? Que verdaderamente las fotografías, y voy a utilizar este término, son muy vendibles, ¿no? Es decir, realmente el objetivo es que debamos de generar
juicio crítico en las personas de la información que se les presenta. Algo que también debemos de plantear en la comunidad de divulgadores y que esto va hacia la población es que no esperamos a que todo mundo se haga científico, para nada, porque luego también se malinterpreta o se entiende de manera errónea. Ahora, otro elemento fundamental que quiero rescatar aquí, hoy en día en una época tan tecnificada en términos de la comunicación, ahorita con la pandemia que nos adelantamos muchísimo en las cuestiones de videoconferencia, digo, siendo el caso precisamente de lo que estamos en este momento, es que vean cómo con algo quizá tan sencillo como lo que son esferas de unicel, popotes y agua enjabonada, puedes realizar cosas verdaderamente atractivas y que apropien el conocimiento y que hagan entender a la población el cómo funciona nuestro mundo. Es decir, el que verdaderamente digas tras bambalinas. Y esto es algo importante porque luego en el caso de divulgación enfrentamos un gran reto, ¿no? Un serio conflicto en que luego se hace tan espectacular el taller, la conferencia, el show, que se pierde la objetividad de lo que, a ver, yo quería que entendieran el principio de Arquímedes, yo quería que entendieran la capilaridad, la tensión superficial, y luego el chico se queda pues más interesado en lo que se va a llevar, ¿no? Y refiero por aquí a una de las grandes divulgadoras que también va a estar participando en esta gran jornada de divulgación de estos 3 viernes que vamos a tener, Rosa María Martínez Rosma, a quien le mando un gran saludo, y que bueno, ella le llaman fijadores, ¿no? En que dice, cuando en un taller de ciencia tú le entregas algo al chico, realizó una manualidad, realizó el experimento y se lleva los materiales, pues bueno, es ese fijador. Y a veces entramos en esa competencia de decir, pues sí, qué padre que se llevó algo, pero aquí la pregunta es si verdaderamente el chico se apropió del conocimiento e entendió de forma correcta el concepto que querías divulgar. Y luego también caemos a veces en ciertas prácticas como divulgadores en que queremos meterles 3, 4, 5, 6 conceptos y en un solo taller de 15 o 20 minutos, pues queremos inundarlos de toda la unidad de física 1 de secundaria, ¿no? Y creo que también eso es algo que debemos de cuidar mucho para ello. Ya hay ciertos procedimientos. Cito, por ejemplo, algunos de los libros de talleres de ciencia recreativa de Papá Pato. Un saludo a Papá Pato allá hasta Zacatecas, del Museo de Ciencia de Universitario Zacatecano, que bueno, él también ha trabajado muchísimo a través de la red de talleristas, la red mexicana de talleristas, pues bueno, toda esta parte de estructuración de talleres, pero hay que recordar algo, no nada más los talleres es una modalidad de divulgación, entendamos que hay audiovisuales, hay libros, hay artículos, es decir, hay varios formatos, modalidades en las cuales pues podamos hacer divulgación y precisamente generar ese juicio crítico a las personas. Ahora, algo antes de arrancar precisamente con lo que el COPOSIT cuenta en términos de lo que puede acceder la población, en lo que pueden explotar finalmente aquellos docentes, divulgadores, instituciones, caray, empresas que puedan acercar a los hijos de sus trabajadores y a los mismos trabajadores, porque ese sí les comparto a todo nuestro auditorio, que ha sido una experiencia verdaderamente muy satisfactoria de cuando se ha realizado, por ejemplo, la Semana Nacional de Ciencia, veíamos cómo el fenómeno que en el horario vespertino, pues llegaban trabajadores de la zona industrial y verdaderamente quedaban fascinados. ¿Por qué? Porque quizá ya tenían mucho tiempo de no estar involucrados en esas actividades. Y algo que yo a veces refiero aquí desde el área de divulgación del COPOSIT, en que cuando estamos trabajando con todo la gran comunidad de divulgadores que tiene San Luis Potosí y que tiene toda una gran historia, y nos estará platicando el doctor Flash en un rato más, es que a veces pues la escuela, el grupo de escolares, pues pudiera llegar a ser relativamente menor el reto que divulgar hacia adulto mayor, que divulgar hacia aquellos trabajadores que dices, bueno, tiene una gran capacidad, está muy preparado, pero ya tiene mucho tiempo separado de la cuestión académica y eso, bueno, pues también genera cierto distanciamiento en términos del interés hacia el conocimiento, porque pues a veces las escuelas, los chicos, pues la escuela va, te lleva el grupo y listo, ¿no? Pero también creo que esta población no escolar viene a representar el gran reto en términos a veces hasta de la evaluación, ¿no? Por una razón lo digo, a veces yo he identificado que hay un sesgo en las actividades de divulgación en el que terminando el taller tú vas a una escuela, organizas toda una feria de ciencias, etcétera. ¿Y qué sucede? Hay ciertos factores que te afectan en términos de que cuando quieres evaluar, quieres hacer algunas encuestas de salida, oigan, ¿qué les pareció? Y generalmente la respuesta es, padrísimo, me encantó. Digo, no siempre es así, ya les platicaré alguna cuestión anecdótica que sí me hizo llorar sangre, sudor y lágrimas, en la que
Pues padrísimo, porque lo sacaste de clase, ya no tuvieron examen ese día, les hiciste talleres que les encantaron y todo padrísimo y color de rosa, y no es cierto. Es decir, inclusive les platico que desde el Coposit, en una actividad que se llama el Día del Niño, que inició desde el año 2010, por ejemplo, al pasar un mes, al pasar 3 meses, hemos hecho este ejercicio en algunos años. Vamos con los chicos y les preguntamos sobre lo aprendido, y ahí es donde verdaderamente nos damos el golpe contra la pared en decir, ah, caray, entonces sí estuvo muy padre la actividad, pero no hubo un recordatorio, no hubo verdaderamente una cuestión de apropiación, ¿no? Entonces, debemos de cuidar esos elementos en balancear la cuestión tecnológica versus lo que queremos verdaderamente que la gente se pueda apropiar en términos de concepto, en términos del uso de la tecnología en la cotidianidad. Y para ello, bueno, yo quiero partir de algo que ha sido verdaderamente un pilar y que desde la Dirección General del Coposit siempre ha sido un baluarte y un pilar fundamental para el impulso de la divulgación, que es las personas. Yo sí debo de reconocer y poner en contexto a nuestro auditorio en que a veces no todos los consejos de ciencia apuestan por las personas. Es decir, yo sí he visto casos en los que a veces, bueno, apuestan toda la cuestión de infraestructura, toda la cuestión de la generación de materiales, pero a veces poco ha sido para fortalecer y orientar los esfuerzos hacia la comunidad de divulgadores que hay, públicos y privados. Entendamos que inclusive no todas las instituciones cuentan con un departamento de divulgación científica, lo cual verdaderamente sería lo ideal, pero que en este sentido sí podemos identificar que desde el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, en el año 2010, se impulsa lo que es la red de divulgación de ciencia, tecnología e innovación. Pues ya estamos hablando prácticamente de una década en el que se agremian precisamente personas que, como les digo, no todos pues quizá tienen la figura institucional de divulgador, pero que promueven al seno de su institución las actividades de divulgación científica. Y esto ha sido muy rico porque no nada más atrae gente de instituciones de educación superior, o sea, universidades, tecnológicos o centros públicos de investigación, no, sino que también agremia, por ejemplo, un elemento fundamental de la divulgación a nivel mundial, que son los grupos de divulgación, que se promueven, que se convierten finalmente en empresas de divulgación. También organismos gubernamentales que suman a esto y que precisamente se genera este ecosistema para irlo apoyando. Entonces, definitivamente el gran pilar que en San Luis Potosí se tiene es la gente que existe en las instituciones y que ha promovido durante muchos años, y otros que son muy, muy jóvenes y están incipientes en esto, en promover la divulgación. Ahora, en este sentido, ya teniendo como base, teniendo como un cimiento fundamental lo que promueve el Coposit como área sustantiva también de la divulgación y el gran valor que tiene en las personas que realizan divulgación o que se van sumando paulatinamente a la divulgación, pues hablarles un poquito de los espacios, las herramientas y los programas que se tienen desde el Consejo Potosino, porque reitero, el Consejo Potosino como organismo gubernamental pues está a disposición de la población y sobre todo de aquellos que quieran acercar, bueno, pues a través de sus estudiantes, a través de ciertos grupos sociales, grupos vecinales, ¿por qué no? Pues todas estas actividades. No necesitas tener gran infraestructura para poder apropiar el conocimiento o hacer accesible el conocimiento a la población. Y el primero de los espacios, la verdad es que sí quiero compartirles con mucho agrado, es de que pues también estamos inaugurando apenas, bueno, con esta cuestión de la pandemia se atrasó un poquito, no su habilitación, pero sí, bueno, pues el acceso. Les puedo comentar que para aquellos que estén interesados o que se vayan a ir de viaje aquí cerca al municipio de Río Verde, en la zona media de San Luis Potosí, un saludo a toda la región media de San Luis, pues bueno, se habilitó en el Museo Interactivo Colibrí. Recordemos que hay 3 museos de ciencia y tecnología aquí en San Luis Potosí para que conozcan la riqueza en infraestructura que tiene San Luis. En la región altiplano, pues recordemos, digo, apenas está ya por iniciar actividades el recién habilitado Museo Interactivo de Astronomía El Meteorito en la ciudad de Charcas. Aquí en San Luis Potosí, pues uno de los mejores museos de toda Latinoamérica, que es el Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes, y pues un museo que arrancó en el año 2003, ya tiene su historia, el Museo Interactivo Colibrí, que en ese sentido, pues bueno, a través del apoyo del CONACYT, el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, habilita esta sala como un espacio para promover y preservar
pues un espacio tan conocido, pero luego también pues un tanto depredado por la cuestión turística, por la cuestión comercial, que inclusive los mismos especialistas nos decían, oye, con la pandemia y con la restricción de acceso a las personas, pues definitivamente se empezó y ese fue el término que utilizaron los buzos, se empezó a limpiar la laguna de la Media Luna. Entonces, debe ser un espacio de biodiversidad que debemos de preservar, que debemos de divulgar con el objetivo precisamente de que sea cuidado por las siguientes generaciones. Y también debo de mencionarles que esta viene a ser la primera sala inmersiva permanente en un museo de ciencia y tecnología en San Luis Potosí. Cabe destacar que sí ha habido salas inmersivas en San Luis Potosí, pero de carácter temporal, y esta se convierte en la primera sala permanente de esta naturaleza, de este tipo inmersiva, que existe en un museo de ciencia, lo cual pues también creo que es un elemento que debe de rescatarse. La otra actividad que, bueno, estamos a punto también de lanzar al público es precisamente la escultura cinética panóptico. Y algo que yo les decía en el arranque de la charla o ahorita en la parte de la red de divulgación, que es el valor de la gente, pues bueno, sin la vinculación de las instituciones, simple y sencillamente, que quede claro, en ningún ámbito de la vida profesional, se puede hacer algo, ¿no? Entonces, gracias a la vinculación que se tuvo con el Museo Francisco Cosío, para algunos que somos de generaciones más anteriores, pues le llamamos la Casa de la Cultura, ahora el Museo Francisco Cosío, pues bueno, en breve, y estoy hablando en breve, en prácticamente días, se va a abrir un nuevo espacio que alberga esta escultura del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, que definitivamente viene a ser uno de los principales representantes que promueve el COPOSIT en términos de la relación de la ciencia y la tecnología con el arte. Es decir, esta escultura, bueno, pues tiene un movimiento, se alcanza a ver por ahí en la imagen, este varillaje, se van prendiendo todos los focos y mediante una sincronía, mediante una programación, pues genera una experiencia armónica, una experiencia vivencial a todos los que están alrededor de esta escultura. Así que ya más adelante y a través de nuestras redes sociales les invitaremos para que vayan a visitar el Museo Francisco Cosío y conozcan esta escultura cinética panóptico, que es qué mejor relación de hablar precisamente de ciencia y arte. Otro de los espacios que se ha venido renovando, pero no porque sea antiguo no quiere decir que pierda vigencia, y precisamente con ello otra gran vinculación y colaboración que se tiene es con el Museo del Ferrocarril Jesús García Corona, en el centro, en el corazón de esta ciudad, ahí en la Alameda. Un saludo a todos los que nos están viendo del Museo del Ferrocarril. Pues también gracias a un programa de divulgación científica a través del CONACYT y el Museo del Ferrocarril, pues se habilita el interior del vagón de la ciencia. Recordarles un poquito de historia para aquellos que están inmersos en el tema de divulgación científica, pues obviamente viene como parte de un programa de carácter federal y que, bueno, algunos estados le dieron mucho uso y al final del día, pues ya no le dieron continuidad, y en el caso de San Luis Potosí, pues itineró de alguna manera, por llamarlo así, en que estuvo en el Parque Tangamanga número 2, luego se ve al Parque Tangamanga número 1, y bueno, dado a la afinidad del mueble como tal, que es un vagón de ferrocarril, que los historiadores por ahí cuentan que era un vagón de correo postal, pues bueno, se habilita. Y ahora aquí lo interesante, dentro del contexto del ferrocarril, pues bueno, la sala muestra, finalmente adentro del vagón se convirtió en 3 pequeñas salas en el que te va mostrando la evolución tecnológica del ferrocarril, es decir, de aquellas máquinas de vapor que todos hemos visto en las películas, hasta, bueno, los trenes de levitación magnética, ¿no? Entonces, eso lo hace verdaderamente interesante. Hay algunos equipos de realidad virtual ahí y que verdaderamente abonan a la actividad de divulgación científica. Otro de los espacios con los que cuenta el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología a disposición de la población, pues es una combinación de 2 espacios que tenemos aquí en las instalaciones del COPOSIT, que es el Jardín del Desierto y el Teatro Solvay. El Jardín del Desierto, un lugar, una reserva protegida de suculentas y cactáceas con obviamente flora endémica y que permite a los estudiantes ir conociendo. Organizamos rallies, organizamos talleres, y a la par el teatro nos permite dar charlas u otro tipo también de actividades, conferencias con especialistas, y que bueno, pues también está a disposición, como pueden ver en la imagen, pues bueno, ya
todos estamos añorando el regreso de los escolares de alguna manera, porque también las actividades presenciales, y está demostrado pues también pedagógicamente, pues no todo es virtual, hay un fuerte impacto en las actividades de carácter personal y que obviamente incide también en las actividades de divulgación y difusión. Otra de las estrategias que ha implementado el COPOSIT, déjenme platicarles porque esto es interesante, también el COPOSIT hemos buscado la forma en la que no nos quedemos atorados un poquito en decir, si no es un robot, si no es realidad virtual, reitero, hay actividades que tú puedes hacer de una manera creativa y caer en ser rudimentarios de alguna manera, pero es muy funcional. ¿Por qué? Porque si hablamos de comunidades muy remotas en San Luis Potosí, pues no puedes esperar que, oiga, ¿y dónde me puedo conectar? ¿O dónde hay línea de agua? ¿O dónde puedo yo conectar todo este gran equipo? Para nada. Entonces el COPOSIT desarrolló esta estrategia que no es otra cosa más que una camioneta rotulada con acertijos matemáticos. Así que esta la podemos llevar hasta donde llega y perdón por el comercial, hasta donde llega la Coca-Cola y la Sabrita, hasta la última población, y los puedes poner a jugar, a hacer retos, armas, equipos, y de verdad es muy interesante porque a los chicos la idea es que reflexionen, que resuelvan estos retos matemáticos que están alrededor de la camioneta, pero a la par les comparto que también la camioneta tiene la capacidad de transformarse para instalar talleres y proyectar videos. Entonces eso lo hace muy interesante porque es una herramienta muy, muy versátil con la que cuenta el COPOSIT. Otra de las herramientas que también ha sido muy, muy atractiva y que de verdad ha sido vista por muchísimos chicos aquí en San Luis Potosí, en las 4 regiones del estado, pues es el Domo Curioso. El Domo Curioso es un espacio itinerante, es un domo inflable, que tiene capacidad de albergar más de 100 niños, aproximadamente 80 adultos, entre adultos y niños, y tiene la capacidad de proyectar audiovisuales de distintas áreas del conocimiento sobre el océano, sobre el espacio, los animales, la selva, los dinosaurios, pero también con la posibilidad de verlas en formato 3D, lo cual es verdaderamente muy atractivo. Pero reitero, parte de estos ejercicios deben de venir acompañados siempre de este mensaje de lo que tú quieres apropiar, ¿no? Porque de repente preocupa el hecho de que hay gente que diga, no, pues es que cuando vivieron el humano con los dinosaurios, ¿no? Cuando hay millones de años de diferencia, y pues de alguna manera también al término de la proyección, porque no nada más es proyectar la película, sino antes de la proyección es, vamos a ver esto con el objetivo de esto, o al revés, lo que promueven algunos divulgadores a nivel Latinoamérica, en decir, les proyectas y al término ya los haces reflexionar, bueno, ¿qué aprendiste? ¿Piensas que esto pueda suceder de tal o cual manera? Y eso hace un ejercicio interactivo, obviamente, con los visitantes. A la par de esto, un espacio relativamente más pequeño, pero igual de interesante, es el planetario digital, que también está a disposición de la población. Este es un espacio un poquito más reducido, con una capacidad de no más de 60 personas, y que este planetario digital permite, a través de este software Digitalis, conocido mundialmente, en el que puedes ver la cúpula celeste en pasado, en presente y en futuro. O sea, de hecho, hemos hecho el ejercicio con los chicos en que viajas 3000 años adelante y ellos pueden ver cómo está la colocación de las estrellas, ¿no? El movimiento estelar, o también irte para atrás, irte al año 0, ¿no? Exactamente al primer día, de acuerdo a lo que marca nuestra historia, o estar en tiempo presente, cómo va a anochecer, por dónde se va a mover la luna, las fases de la luna, y eso verdaderamente lo hace una experiencia muy interesante para ellos. Hablando un poquito de las herramientas de divulgación que tiene el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, a lo largo de 3 años, gracias al apoyo también de la Estrategia Nacional para fortalecer la apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación, apoyada por el CONACYT, a los consejos y organismos estatales de ciencia y tecnología, pues se desarrollaron 9 cuadernos de matemáticas, estos desarrollados por la Sociedad Mexicana de Matemáticas, obviamente que agremia gran cantidad de investigadores de distintas universidades, principalmente de la UNAM, en la que se desarrollaron ejercicios, retos, orientados para cada grado, tanto de matemática, tanto de primaria como de secundaria, para que los chicos, pues bueno, también se fortaleciera esa parte. Y algo que también persigue este programa de Divertimáticas es de alguna manera desmitificar eso de que las matemáticas son difíciles, porque verdaderamente no lo son. Y por el otro lado, bueno, pues también se desarrollaron y que están disponibles en YouTube. Estos cuadernos están completamente gratuitos para toda la población.
que hay tutoriales para los docentes que también les pueda permitir hacer la implementación. Entonces, es invitar también a los docentes que todos estos materiales gratuitos están disponibles en la página del Coposit, lo cual les va a permitir acercar de una manera distinta, acercar de una manera más lúdica, entretenida, amable, pues el conocimiento a sus jóvenes. La otra que, bueno, pues sí ha sido una herramienta verdaderamente atractiva, junto con lo que le llamamos hoy en día también la realidad aumentada, pues es la realidad virtual y esta fotografía que de verdad, yo he tenido esa fabulosa experiencia de a veces tomar fotografías que verdaderamente generan emoción y creo que, bueno, no hay necesidad de explicarles la imagen, pero es otro de los atractivos. Pero por el otro lado también hacer esta diferenciación con los niños en decirles, una cosa, de hecho la práctica comienza así, niños, una cosa, ¿qué es el mundo real? Y ya empiezas a platicar y, oye, y en el mundo real puedes morir, ¿qué te puede pasar? Y los haces reflexionar, luego te vas al mundo virtual y ya empiezas a hacer esa diferenciación, porque de repente también los chicos con tanto videojuego, pues bueno, no logran discernir y también cuidar en qué edades lo estás haciendo. Entonces, y más en esta época de pandemia que ha sido todo un reto, pero está a disposición también la actividad de realidad virtual para la población. Esto en materia de divulgación científica, en que queremos, mediante el uso de espacios, herramientas y a veces hasta algo tan rudimentario como lo que les mostré de la camioneta, pues este ejercicio de matemáticas. Ahora, me paso a otro apartado que igual busca generar juicio crítico a las personas, reflexión y dar a conocer lo que se hace desde el sector de ciencia, tecnología e innovación por parte de las instituciones, que es parte fundamental de la labor del Coposit, pues son las actividades de difusión. Y en este sentido, en materia de difusión, el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, bajo el liderazgo de la doctora Rosalba Medina, pues bueno, se lanza la primera edición el año pasado, esto en julio del año pasado, de 2020, en plena pandemia, o sea, qué mejor momento para brindar información oportuna y de los científicos en materia de COVID, y que bueno, en ese sentido, estas dos ediciones ya está por salir entre este mes de junio, la tercera edición de Tecnodisruptiva, que inclusive aquellos divulgadores, investigadores que nos estén viendo en esta transmisión, pues cordialmente bienvenidos a participar a través de la convocatoria que tiene la revista Tecnodisruptiva. Tenemos un apartado orientado a experimentos científicos para niños y que, bueno, estamos abiertos a recibir todas las actividades. La red de divulgación, pues, bueno, ha participado activamente también con estas actividades y la gran comunidad de científicos quienes desarrollan proyectos de investigación científica y tecnológica. Así que esta pueden acceder a la página web y igual para toda la población de San Luis Potosí. Otro espacio en el cual, pues, damos a conocer el quehacer de los científicos y las noticias más relevantes en el ámbito local, nacional e internacional, pues son dos programas de radio con los que cuenta el Consejo Potosino de Ciencia. Coposit Radio, gracias al auspicio de Magnética FM, que de verdad hemos agradecido ya 5 años ininterrumpidos del programa Coposit Radio, y también en colaboración con Radio Universidad, La Neta de la Ciencia, que este es un programa de estreno, apenas estamos lanzando, ya vamos apenas por el 6º programa, son programas semanales, y para que también la población sepa, lo conozca, y por qué no, les invitamos a que lo compartan. Coposit Radio se transmite todos los miércoles en punto de las 2 de la tarde, y La Neta de la Ciencia sale todos los jueves en punto de las 11 de la mañana. También se escucha allá en la región altiplano, en Matehuala. Así que les invitamos para que también aquellas instituciones que tengan algunas actividades de divulgación científica, que promuevan el fomento de la vocación científica, pues bueno, estos son espacios para dar a conocer este tipo de actividades con el objetivo, pues, de dar beneficio a la población. Y finalmente, bueno, dentro de los programas que se tienen, está el programa, dentro de varios, he tratado de compilar y de resumir de alguna manera, pero uno de los programas que verdaderamente el Consejo ha identificado como muy valioso y que va a dar y que está dando continuidad a este tipo de actividades, ahora en colaboración con por ejemplo, con el IPC también se van a estar haciendo algunas actividades, es el programa de ADA. ¿Qué consiste ADA? Y que de repente también yo aquí hago un apartado de recomendación a los que estamos luego en el sector de ciencia y tecnología. Pues sí, de repente nos falla y andamos poniendo nombres bien largos, porque a veces, bueno, así lo pide la claridad de a veces de algunos proyectos que se someten para algún apoyo, pero en ese sentido, en el programa de ADA lo que busca es fomentar la vocación científica en mujeres, y debo de reconocer que aquí, y el agradecimiento del Consejo Potosino de Ciencia para los subsistemas de educación media superior, el COBACH, el CONALEP, el CECITE, el DGETI, y también a la Red de Mujeres Indígenas de San Luis Potosí, liderado por la maestra Laura María Ramírez Landeros, a quien les mandamos un gran saludo,
Pues bueno, este programa, de verdad yo les quiero compartir que fue verdaderamente bonito en términos de que había chicas que inicialmente decían, quizá no sé si acabe mi media superior, no sé si acabe mi bachillerato, o quizá terminando el bachillerato me voy a ir a trabajar a los Estados Unidos. Y al término del programa tuvimos verdaderamente testimoniales muy satisfactorios en que decían, voy por mi maestría. Y digo, ni siquiera habían acabado la prepa, ¿no? Pero esa conceptualización, y reitero, gracias al apoyo y a la colaboración de todas las instituciones, un día estuvieron en el Centro de las Artes de San Luis Potosí y a la semana estaban con un laboratorio, con un microscopio de barrido electrónico en el IPCID, ¿no? Entonces, de verdad es que es de alguna manera integrar elementos que puedan empoderar a las chicas en que pueden hacer cada vez más y mejor por el caso de la divulgación y el conocimiento científico. Sin más, pues bueno, yo sé que también el tiempo ha sido un poquito apremiante. Les dejamos la dirección a su disposición para docentes, para aquellos interesados, instituciones que quieran ir poco a poco acercando el conocimiento científico y tecnológico de innovación a la población, a los jóvenes, a los niños, a los adultos mayores. Debo de hacer un paréntesis también aquí, mi estimado Jonathan Yanel, en que el COPOSIT, por ahí del año 2014, realizó un programa piloto que se llamó Divulgadores de Oro y que creo que esto tarde que temprano vamos a verlo en el futuro. ¿Por qué? Por el incremento de la población en una edad adulta, en que se buscó que jubilados, o bueno, gente adulta mayor, participara o se capacitara como divulgador científico, lo cual vemos que esto tarde que temprano va a tener una necesidad de desarrollo, porque obviamente pues la dinámica social en términos de los estratos de edades pues va a ir variando. Entonces, nos reiteramos a sus órdenes el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Es muy importante que sepan que esto está a disposición de la población y que pues los aprendizajes son compartidos. Quizá no lo sabremos todo, pero sí estamos dispuestos a colaborar en bien, en pro del conocimiento para toda la población. Pues mi estimado Jonathan, estimada Anel, pues bueno, es un poquito de lo que se hacen los esfuerzos gracias a toda esta comunidad científica, a todo el sector de ciencia aquí en San Luis Potosí. Paso cámaras y micrófonos para ustedes. Pues qué interesante labor están haciendo ustedes desde el COPOSIT, trabajando con diferentes sectores. Y continuando un poco con tu exposición, me surgieron varias cosas, pero antes de ir a lo que expusiste, me doy cuenta que también tu perfil personal, tu perfil individual, mencionar que también tienes premios en automovilismo, que has hecho labores diversas. ¿Esto qué tanto ha ayudado a tu labor como divulgador? Es decir, tu formación diversa, ¿qué tan importante es el peso de la formación personal para la labor del divulgador? Cuéntenos. Claro que sí, y que bueno, yo creo que más que hablar del caso personal, creo que es una pregunta muy recurrente en el ámbito de la divulgación, es que siempre se ha preguntado, y tratando quizá de estereotipar, el decir, es que para ser divulgador científico, ¿qué tengo que estudiar, no? Y luego caemos en el encajonamiento de, no, tienes que, ciencias de la comunicación, o tienes que ser licenciado en física, o tienes que estudiar biología o ingeniería. Y no, o sea, simple y sencillamente, para empezar, la divulgación de las ciencias y la difusión de las ciencias, pues es completamente transversal a cualquiera del conocimiento, obviamente fundamentada en el aspecto científico, ¿no? Entonces, en mi caso, digo, de una manera muy como brevario cultural, debo de decir, creo que se escucha un poquito de eco aquí con... Poquito, sí. Sí, en el caso, por ejemplo, de mi experiencia personal, mi estimado Jonathan Anel, les puedo comentar que tuve un momento de mi vida en que me checó un headhunter, estos que les llaman reclutadores. Ajá, claro. Y cuando vio mi perfil, que ahorita tú lo leíste, dice, Edgar, no te puedo dar trabajo de nada. Digo, ¿por qué? ¿No? Dice, porque pues has estudiado de chile, huevo y manteca. Y le digo, pues sí, porque me gusta. O sea, digo, la verdad, cada cosa que se me ocurre, cada cosa que me meto, ¿no? Y digo, ya el día que pueda me voy a meter a clases de teatro también, ¿no? Entonces, sin embargo, en materia de divulgación, digo, la vida, Dios, yo creo que me puso en esta posición, esta gran oportunidad que me han dado los 3 titulares con los que he tenido el gusto de trabajar aquí en el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, y sí me ha ayudado muchísimo. Debo decir que esta variedad de ser curioso en distintas áreas de conocimiento, sobre todo debo remarcar que a pesar de tener una preparación de ingeniería mecánica, pues como viste, estoy muy involucrado y estoy muy casado con eso en la cuestión también de las ciencias humanas, de las ciencias sociales.
Nada más, si me lo permiten, Anel, Jonathan, comentarles algo que nos sucedió. Yo en algún momento, bueno, pues sí recibí algunas críticas de cuando en la red, pues empecé a dar mucha apertura, no mucha, pero sí darle una apertura pues normal a las áreas de ciencias sociales, pero lo digo bajo cierto fundamento. Cuando íbamos a los municipios, pues uno llegaba con la biología, con la química y con el robot, y el niño con anemia, el niño lo golpeaban en su casa, el niño tenía una semana de no ir a la escuela, el niño iba sin zapatos, entonces su contexto social de verdad estaba tan lacerado que pues no le íbamos a poder meter en la cabecita del niño el principio de Arquímedes si su contexto social estaba completamente dañado. Entonces, una gran colaboración que el Consejo ha tenido durante años es, por ejemplo, con el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, con el COESPO, y con la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Un saludo a Heidi Cedeño, gran artífice de estas actividades, en materia de áreas sociales. Y también, no se diga, otro gran actor fundamental que ha participado en las actividades de divulgación, pues es el Colegio de San Luis, el Colsan. Simple y sencillamente, esas tres instituciones puedo referir que siempre han sido fundamentales en la participación y que, bueno, ahora que estamos promoviendo a través de arte, de difusión de arte y cultura, pues bueno, no va a ser la excepción. Un gran pilar, arte y cultura de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, va a ser fundamental para hacer llegar el conocimiento a la población. Pero sí, en definitiva, creo que la variedad te permite esa flexibilidad, a veces ese cambio, esa cierta polarización de distintos ámbitos, ¿no? Y cómo llevarlo, y de verdad es muy enriquecedor. Creo que ha sido muy afortunada esa parte por lo menos de mi perfil, ¿no? Claro, entonces yo veo que la curiosidad, el empuje de hacer lo que te apasiona puede ayudarte a la labor del divulgador, y supongo que en otras labores funciona más o menos igual. Anel, no sé si tienes algún comentario, tú que has trabajado cerca de Edgar sobre su labor y la labor que hacen en conjunto ahí en el Coposit. Claro que sí, yo creo que perfiles como el de Edgar son los más enriquecedores en el área de la divulgación. Muchas veces en el contexto de científicos hay algunos, como el invitado que vamos a tener a las 6 de la tarde, que están completamente abiertos a compartir el conocimiento y tienen un lenguaje para que el público que no está en la ciencia pues se pueda apropiar justamente de todos esos conceptos. Pero hay otros perfiles, como es el caso de Edgar, a lo mejor como es el caso mío, particularmente, que son perfiles más administrativos o de negocios, que en algún momento de la vida nos cruzamos con la ciencia, nos topamos con esa oportunidad de abrir los ojos y de empezar una etapa de culturizarnos en otro sentido, ¿no? Ya lejos del ámbito tradicional que normalmente conocemos como cultura y acudimos a otros espacios, es así como nos vamos enriqueciendo. Yo te puedo dar el ejemplo del Museo Laberinto, que la próxima semana participa. Ahí tienen una serie de divulgadores en formación, que todos son los guachis, estos jóvenes que vienen de todos los perfiles. Ahí tú te encuentras a perfiles muy diversificados de todas las escuelas y facultades de la Universidad Autónoma, de la Politécnica, de los tecnológicos, universidades privadas, que van conformando y justamente van enriqueciendo, porque yo creo que en la multiculturalidad de perfiles, por así llamarlo, pues justamente se va enriqueciendo, porque las habilidades que no tienen a lo mejor en materia de los de matemáticas para comunicar con palabras y viceversa, entonces esto lo va enriqueciendo. Entonces este perfil se requiere, ¿no? En el área, yo creo que lo más interesante es que te interese y te apasione la ciencia, y pues ya lo comentaba Edgar, vamos sembrando desde el Coposit a través de diferentes canales y estrategias la difusión. En la parte de Edgar, como lo comentaba, es una primera acercamiento hacia la ciencia con los niños, con públicos más jóvenes. En áreas como la mía, que es de capacitación, pues nos especializamos ya en recursos humanos altamente especializados, como la formación de maestros, doctores, investigadores, y es así como se van armando los perfiles en cuanto a la divulgación y no necesariamente la divulgación científica. Sí, totalmente de acuerdo. Y sobre algunas cosas que decías, Garra, te me adelantaste. Te iba a preguntar la relación que había entre las áreas humanísticas y sociales
con la divulgación, y creo que has apuntado un asunto fundamental que también a los divulgadores de humanidades no se nos debería de olvidar, que es que vamos con una comunidad y esa comunidad tiene contextos, realidades, referentes e incluso sesgos, privilegios y falta de privilegios, que a veces llegamos y queremos así como que divulgar, aquí está el conocimiento y con esto ya vine a resolver el mundo, cuando hay cosas previas que resolver. Me gustaría que ahondaras un poco más en este tema y como segunda pregunta, preguntarte algo que ya te había adelantado la semana pasada. Ustedes pertenecen a una red de divulgadores del Estado. ¿Y cuál ha sido tu experiencia? Le preguntaba a Israel Trejo la semana pasada sobre la suya, pero me gustaría que tú también apuntaras sobre eso, de trabajar en comunidad, en colectivo. ¿Qué es lo que implica el trabajo de la red? Entonces, ahí te dejo dos preguntas. Este sentido social de la divulgación, de no olvidarnos a dónde llegamos, y por otro lado, el trabajo en comunidad a través de la red. Cuéntanos, Sergio. Claro que sí, y bueno, de manera muy rápida, en la primera, en la cuestión de ir a comunidades, y esto se lo aprendí también a un investigador de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades que dijo, no debemos de llegar con un contexto conquistador, ¿sí? O sea, todavía de conquista, de que aquí les traigo conocimiento, al contrario, y de verdad les debo de compartir algo. Dos han sido muy fuertes los golpes que yo recibí. El primero de ellos, no lo olvido, fue en Tamazunchale, y el segundo de ellos fue en Tancanwitz, en Tamazunchale. Una maestra de kinder, Jonathan Anel, nos dijo, les traíamos el disco de Newton, este disco de papel que coloreas, que iluminas, ¿no? De distintos colores, y dice, para eso lo pueden hacer en la escuela, ¿no? Entonces de repente fue cuando a mí me sacudió, y al siguiente año le dimos vuelta a las cosas, y que de verdad creo que esto se relaciona con la segunda pregunta de cuál es la experiencia de trabajar en comunidad. Bueno, pues estos golpes que nos dio el campo en divulgación, y que me refiero a que nos dieron las comunidades, que reitero, sí llegas a cometer ese pecado de soberbia, de aquí les traigo la tecnología, o sea, no, a ver, pensé, afortunadamente me tocó a muy temprana etapa de estando aquí en el Consejo Potosino, en el que al siguiente año les puedo decir así de sencillo, se diseñaron talleres, porque luego uno no lo visualiza. Hay lugares en San Luis, en nuestro estado, que olvídate de tener drenaje o algo, si quiere energía eléctrica. O sea, hay gente que ha vivido, que creció y estaba muriendo sin energía eléctrica. Entonces, por ejemplo, se llevaron unos talleres que era de hacer un enfriador, por ejemplo, de comida, de carne. 2 macetas de barro, lodo en medio, una tapa, lo entierras, y eso es tecnología. O sea, tecnología no es un robot, tecnología no es el smartphone, tecnología es resolverle un problema a la población de acuerdo a su contexto. Así que, ¿qué experimentos se llevaron, Jonathan? Nos olvidamos del robot, nos olvidamos de la realidad virtual, y por ejemplo, se llevaba una cabina en la que en casas hechas de adobe, con una botella de refresco de 2 litros lavada con agua clorada, señores, estos días vas a tener luz natural de luna. Entonces, entre que les enseñabas astronomía y les enseñabas cómo aprovechar esa luz de luna para iluminar el cuarto en la noche, porque ellos 6 de la tarde y adiós, se acabó el día. Entonces, te voy a dar luz natural mediante este aditamento que es claro, podías encontrar una botella de refresco de 2 litros, la llenas con agua, le pones un chorrito de cloro, y te enseño la cuestión de las etapas de la luna para que sepas qué días vas a tener mucha o poca luz. Y el último, que de verdad fue muy exitoso, literalmente, y así lo digo, con los cartones de caguamas de los señores, las familias que iban a los talleres recortaban mediante placas, y esto hay algunos videos en YouTube que puedan ver, y hacían una sala, literalmente una sala. Entonces, con muchas placas de cartón, y digo, eso que vas haciendo el encajonamiento, armaban sus 3 sillones de sala, el de 2 espacios, el de 3 y el de 1, y que de verdad exitoso, tanto que yo recuerdo mucho en el caso de Axtla de Terrazas, hubo un cuate que hasta lo pintó como alebrije la sala, bueno, ya hasta la querían vender, ¿no? Entonces, eso lo vimos como apropiación social del conocimiento, en el que entendían la estática, entendían las fuerzas que se ejercen cuando tú dices, oye, es que es cartón, yo que estoy gordo, lo voy a doblar. No, a ver, espérate, si acomodas el cartón por capas, por placas, me aguanta hasta mí. Entonces, inclusive hasta llegamos a 2 o 3 experimentos en que generabas colchones de globos, 2 placas de cartón, globos pequeños, como este ejercicio que pones conitos de agua, como los que te sirves agua del garrafón,
Y paras a una persona, pones a una persona encima y no se sumen, no se rompen. ¿Por qué? Por la distribución de cargas. Claro. Entonces, ese tipo de ejercicios, el agua clorada para iluminar un cuarto oscuro en la noche con la luz de la luna, la cuestión de un enfriador con 2 macetas de barro y la cuestión de armar una sala completa con placas de cartón, eso verdaderamente creo que fue el gran reto que se ha logrado y como experiencia de comunidad. Y esto sí debo de reconocerlo, la red se vio abierta, es decir, la comunidad de divulgadores se abrió a decir, órale, vamos a jugárnosla. O sea, ¿por qué? Y eso sí te lo comento también. Vamos a hablar a veces de lo no tan positivo, de lo difícil, de los tropiezos. Yo encontré VHS, y digo, como buen curioso que soy, encontré videos VHS de grabaciones de la Semana Nacional de Ciencia de San Luis Potosí en el año 1997. ¿Cuál va siendo mi sorpresa? Que en el año 2013 estaban haciendo los mismos talleres, con la misma dinámica, con el mismo speech, y no que esté mal, vamos, porque finalmente ciencias duras sobre todo, pues prevalecen, pero creo que había que evolucionar, digo, ya teníamos YouTube, ya teníamos muchas herramientas, el público es más demandante ahora. Entonces, debo reconocer que en algún momento sí hubo gente resiliente que dijo, ay, o sea, que chocó, o sea, hubo choque porque no puedes decir que trabajar socialmente es armónico siempre. Siempre hemos tenido de alguna manera momentos en los que vamos a diferir y más porque es multicultural, pero algo que también rescato finalmente, una herramienta de comunicación que tenemos, que es un grupo de WhatsApp que tiene la red de divulgadores. Y interesante, tenemos un listado de reglas y ahí, por ejemplo, te puedo comentar que alguno de los elementos que tenemos como reglamento es esa tolerancia, ese respeto que tenemos por, oye, tenemos chicos que están empezando la divulgación en licenciatura y tenemos doctores SNI. Entonces, buscamos precisamente ese respeto, esa tolerancia. Y por último, el hecho de que si alguien dice, oye, pues a mí refiérete de usted, o dime doctor, dime maestra, etcétera, o dime por mi nombre, padrísimo. Entonces, sí es difícil, pero los beneficios son más que los retos que enfrentamos en trabajar en comunidad. Así de sencillo. Es muy interesante, efectivamente. Y bueno, Anel, ¿algún comentario final para despedirnos de nuestro público en esta primera transmisión? Y recuerden conectarse ahorita en unos minutitos a las 6 de la tarde nuevamente con la charla del doctor Refugio Martínez Mendoza, el famoso Doctor Flash. ¿Algún comentario, Anel? Ninguno, Jonathan, únicamente pues recomendarles que sigan conectándose, por favor, vean la transmisión más adelante. Yo creo que el esfuerzo que se ha hecho por los invitados que están aquí es de primer nivel en el estado, yo creo que en la región, me atrevo a decir hasta en México. Entonces vamos complementando este interesante programa. Ya la semana pasada hablamos un poquito de arte, de ciencias sociales. Hoy estamos hablando con Edgar, un especialista en el estado en lo que es divulgación científica, y nuestra siguiente plática, como ya lo mencionabas, así es que es invitarlos. La próxima semana será nuestra tercera y última sesión y pues esperamos verlos a todos por aquí. Muy bien, pues Edgar, muchas gracias por acompañarnos. ¿Algunas palabras de despedida para nuestro público? Pues que sigan sintonizándose, nos quedamos a ver al doctor Flash. Esas serían las palabras. Sigámonos con Flash. Efectivamente, nos vemos entonces en unos minutitos y recuerden la invitación a los docentes que quieran trabajar y colaborar con el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Por ahí está en el video el correo divulgación@coposit.com.mx para que por ahí se comunican con Edgar para que colaboren de manera significativa en la formación de sus estudiantes a través de la promoción y la divulgación de la ciencia. Y como ya les dijimos varias veces, nos vemos en 5 minutos más en esta misma transmisión, en esta misma señal, con la próxima charla del día de hoy, y la semana que entra tenemos otras 3 charlas para que no se las pierdan. Nos vemos en un ratito y yo me despido. Sean felices, por favor. Nos vemos.